Olga Bedoya, ingeniera ambiental, maestría en Administración de Empresas en Sistemas de Gestión. Carolina Builes Cardona, ingeniera ambiental, máster en Auditoría, Calidad y Gestión Ambiental y especialista en Derecho del Medio Ambiente. Les hablo Carolina Bedoya Mesa. Nos acompaña Carolina Builes Cardona. Ella es la directora del Servicio de Gestión Ambiental. Estamos con ustedes para contarles algunos casos de éxitos en la gestión ambiental que hemos tenido en Ambientalmente. La invitación es a que ustedes se vean reflejados en algunas de las dolencias que vamos a contar, que a partir de ello se generaron estas buenas experiencias. En cómo nosotros hacemos lo que les vamos a contar, les hablaremos de las diferentes metodologías que utilizamos y nos fundamentaremos en casos de éxito de diferentes sectores productivos. Caro, te doy la palabra. Gracias, Olgui. Bienvenidos entonces a todos a este espacio que queremos compartir para ustedes sobre entonces todos los casos de éxito que hemos tenido. Vamos a tener una dinámica y es que vamos a hablar primero de del cumplimiento de normas, todo lo que puede generar riesgo para las empresas, desde el nivel operacional, legal, financiero, reputacional. Después vamos a pasar a unos casos de éxito que tienen que ver con todo el tema de eficiencia, que esto va muy encaminado a los incentivos tributarios, y de ahí pasaríamos a unos casos de éxito que tenemos de reconocimiento, como son los sistemas integrados de gestión o las huellas. Tenemos un caso de la empresa Landers. Aquí vamos a hacer énfasis en el riesgo operacional. Esta empresa es una industria metalmecánica, tenía un tema de emisiones atmosféricas bastante fuerte, pues ellos cuentan con casi 17, 20 fuentes fijas más o menos, y nosotros en toda la revisión que hacemos de los expedientes legales en las empresas, nos dimos cuenta de que había un informe técnico en el cual les iban a hacer suspensión de una de las actividades, de uno de los procesos que se generan en la empresa. Entonces, al hacer toda la revisión de este expediente, logramos revisar técnica y jurídicamente con la autoridad ambiental qué era lo que venía, por qué iban a suspender este proceso, y de acuerdo a eso entonces logramos generar un plan de acción en el cual se generaron entonces unos espacios con la autoridad ambiental. Hicimos unos cambios internos en el sistema para que no se generaran esa interrupción del proceso. Logramos coordinar con el laboratorio para que hiciera las mediciones, que en este caso fue con INTED. Con él coordinamos todas las fechas para que se pudieran hacer las mediciones que el área metropolitana exigía, y estas mediciones se llevaron con éxito y se logró que no se suspendiera uno de los procesos. Entonces, sabemos que la autoridad ambiental lo primero que genera son informes técnicos, de ahí sale un acto administrativo que es el que resuelve ese informe técnico, y logramos que la resolución que daba el informe pues fuera positiva y no se suspendiera entonces la producción. Entonces, esto es un caso de éxito muy importante donde se vio afectado el riesgo operacional y logramos entonces solucionarlo. Vamos a la diapositiva número 6. Aquí tenemos un caso de riesgo legal que nos pasó con la empresa Arconsa. Arconsa es una inmobiliaria, una constructora, en la cual tenía un asunto bastante complejo respecto al tema de vertimientos. Ellos están cerca, en La Estrella, cerca a una quebrada. La quebrada ya no tenía cómo asimilar el vertimiento que descargan las bodegas que están construidas allí. Y hicimos entonces toda una gestión con la autoridad ambiental para que se permitiera que la descarga del vertimiento fuera en conjunto con otras empresas. Aquí el riesgo legal lo vemos es porque en este complejo industrial está una empresa muy reconocida que se llama Línea Directa. Línea Directa, desde todo su core del negocio y todos los clientes y auditores que tienen, y también auditorías externas de contratación externa,
Entonces, ellos están muy pendientes de que este tema sea muy primordial y de que todo lo que tenga que ver con el tema ambiental en estas bodegas esté al día. Entonces, tuvimos una reunión con abogados donde tenían que tener claro cómo era que se manejaba el tema ambiental en estas bodegas y se logró con éxito, pues, tener este permiso de vertimientos y lograr que la empresa quedara tranquila desde su auditoría que tenía, pues, de una exigencia internacional. Aquí tenemos el caso de Servimetales Frey. Servimetales Frey también es industria metalmecánica. Con ellos teníamos un tema de fuentes fijas, también de emisiones. A ellos inicialmente les iniciaron un proceso sancionatorio por el tema de un horno de fundición. Con ello logramos que la sanción se bajara bastante, se logró bajar casi a un 40%. Entonces aquí vemos el tema del riesgo financiero, de la cual pudimos entonces bajar esa sanción y lograr que la empresa tuviera una financiación para comprar un horno de cubilote. Este es un horno de inducción eléctrica, el cual es muchísimo más eficiente. Entonces, por la asesoría de nosotros se lograron estas dos disminuciones en costos. Otro caso, que es el de la lavandería Pelco, es una lavandería industrial, también está ubicada en La Estrella, está cerca del caso de éxito que les contaba ahora de las bodegas de Arconza. Pelco fue una de las empresas que se unió a este permiso de vertimientos para que ellos pudieran tener en conjunto entonces todo este permiso y lograran hacer el vertimiento al río Medellín. Desde aquí tuvimos un riesgo reputacional, es porque tuvimos una noticia en la cual ellos se vieron afectados por una contaminación de la quebrada, tenía una contaminación de color azul. Entonces, al pasar esto, pues la empresa se vio afectada en redes sociales y bueno, logramos entonces que se enviara una solicitud de explicación al cliente que fue el que le suspendió operaciones por esta noticia que había salido en redes sociales. Ellos tenían un cliente muy importante y este cliente pues logró quedar tranquilo con toda la justificación que le dimos. Se tuvieron que hacer unas adecuaciones físicas y tecnológicas en la empresa. Como les cuento, entonces se unieron varias empresas para poder hacer la descarga al río Medellín y lograr pues que esto se llevara con éxito. El compromiso aquí de la gerencia era súper importante y también con toda la implementación del departamento de gestión ambiental pues que teníamos en la empresa. Ahí tenemos el tema de la eficiencia. En la eficiencia, entonces, le voy a dar la palabra a Olga para que nos cuente los dos casos que tenemos en este tema. Gracias, Carolina. Aquí quiero hacer énfasis en esta gráfica y es, antes de pasar a justamente los dos casos de éxito, el caso de éxito del que les vamos a hablar en eficiencia, y es que nosotros en Ambientalmente concebimos la sostenibilidad como una estrategia, ¿cierto? En donde primero es fundamental atender la gestión del riesgo. La gestión del riesgo, como lo explicó Carolina en los casos de éxito, la consideramos, digamos, como en 4 pilares: en un pilar operacional, en un pilar legal, en un pilar financiero y en un pilar reputacional. La sostenibilidad puede ir avanzando cuando ya todos esos pilares de la gestión del riesgo están cubiertos. Podemos avanzar a asuntos de eficiencia para después pensar en asuntos de reconocimiento. Entonces, esta espiral, que es una espiral aspiracional, es una espiral ascendente, en movimiento permanentemente, es nuestra estrategia de sostenibilidad. Entonces, como dice Carolina, voy a pasar a la diapositiva número 10, en donde voy a explicarles cómo entendemos la eficiencia en Ambientalmente en la estrategia de sostenibilidad. La traducimos como economía circular, empezando desde reducir, o sea, son las 9 o las 10 R que la economía circular considera. Entonces, eso es eficiencia en sostenibilidad.
eficiencia en el consumo de agua, eficiencia en el consumo de recursos naturales, en la gestión de residuos, en la generación de emisiones, en el movimiento de materias primas o en los procesos. Entonces, pensando en la eficiencia fundamentada en las 9 R's de la economía circular, entonces les voy a contar un caso de éxito de un incentivo tributario al que nosotros acompañamos a esta empresa. Como decimos, seguramente muchos de ustedes han dormido en uno de esos colchones o tienen una almohadita de esa compañía. Esta empresa, fundamentada en la eficiencia, buscó hacer una optimización de sus procesos y lo que hizo fue una inversión en planta, en una modernización de los procesos, buscando muchas de las R de la economía circular. Aquí particularmente estaban la R de el repensar y la R de reducir. Cualquier estrategia de economía circular siempre debe pensar en reducir. Como decimos, entonces hizo una inversión muy grande para producir de una manera diferente colchones, espumas realmente, más que colchones. Era la formulación química de los colchones. El beneficio ambiental derivado de ese repensar y de ese reducir, pues aquí en las diapositivas lo pueden ver. Se disminuyó la generación de residuos peligrosos, se disminuyó el desperdicio de materia prima, se disminuyó también los insumos químicos y asociado entonces a los insumos químicos, residuos peligrosos y por ende disminución de costos de tratamiento de esos residuos peligrosos. Se eliminó completamente un material que era el papel craft que envolvía ciertas cosas y esto entonces también disminuyó tasa de aseo y gestión de residuos. Y a su vez también se redujo el vertimiento de aguas residuales por algunos mantenimientos y por algunas operaciones pues dentro de la compañía. Esta compañía optó por el incentivo tributario de renta. Aquí permito contarles, en Colombia tenemos varios incentivos tributarios asociados a los asuntos ambientales. Por ejemplo, está la exclusión de IVA, está el descuento de renta, hay deducción de renta, hay cero arancel, hay depreciación acelerada. Como decimos, por tratarse de la inversión que les acabo de describir, aplicó al descuento de renta. Fueron 3.000 millones de pesos. Hoy ya vamos en el tercer año de haber presentado ese incentivo y de haber presentado la declaración de renta correspondiente. Y al momento todo va bien, no han tenido objeciones de la DIAN, la empresa va cumpliendo con sus asuntos ambientales y están produciendo de una manera muy, muy eficiente. Le doy la palabra aquí a Carolina para que nos cuente sobre esa otra esfera del espiral que habla del reconocimiento. Gracias, Olga. Entonces, tenemos los casos de éxito que hemos tenido en esa espiral de reconocimiento, donde hablamos de todos los sistemas de gestión, sostenibilidad, huellas de carbono, huellas de agua. Entonces tenemos el caso de dos empresas. La primera es la empresa Mapei, que antes era Productos Bronco. Esta es una empresa del sector químico, lo que hacen es impermeabilizantes y pinturas para el sector construcción. Con ellos entonces veníamos trabajando con muchos asuntos ambientales. Ellos venían desde un proceso sancionatorio hasta el tema de fuentes fijas, concesiones de aguas, tenemos el tema de residuos peligrosos, manejo de sustancias, vertimientos. Aquí teníamos un tema muy complejo y es que el tema de vertimientos tenían que cerrar el ciclo desde tu casa matriz en Italia. Tienen esa tradición en todas las plantas de que ninguna genere vertimientos. Entonces aquí teníamos ese reto de ser cero vertimientos.
en este momento se pudo lograr, y con todo esto entonces logramos la certificación de la ISO 14000. Nosotros entonces nos encargamos de ayudarlos a elaborar todas las matrices de riesgos, de aspectos, impactos, la legal. Estuvimos en la elaboración de los procedimientos del sistema, todo lo que tenía que ver con control operacional y todo lo que va ligado en función del riesgo ambiental. Revisamos todo el sistema, estuvimos en la auditoría interna, les elaboramos el informe de auditoría interna y lograron entonces la certificación ISO 14000. Esta es una empresa que llevamos con ellos alrededor de 8 o 9 años en todo este tema de gestión ambiental. Han cambiado de dueños, pero miren que ya se logró llegar a este punto y en este momento pues es una empresa muy reconocida en el sector. El caso de Banacol es un caso de éxito. Esta industria es bananera. Aquí pudimos hacer entonces el cálculo, se pudo hacer el cálculo de la huella hídrica y la huella de agua. Aquí les voy a contar que inicialmente la empresa quería era el cálculo de la huella de agua y no tenían claro cuál es la diferencia entre huella de agua y huella hídrica. Entonces, desde el principio estuvimos en toda la película de lo que es tener una huella de agua, que esta es la que es certificable, es la que lo certifica un ente, y la huella de hídrica pues es evaluar el agua gris, el agua azul, el agua verde, y es algo interno, ¿cierto? No es algo que se vaya a certificar. Entonces estábamos montados en la película de que iba a ser algo certificable, cuando en realidad pues la empresa quería era algo más básico como la huella hídrica, pero entonces al llegar a esta diferencia y poder manejar como toda la estrategia con ellos, logramos que las dos aguas se calcularan, y vamos a mirar si en un futuro pues la empresa está interesada en calcular, en certificarse pues ya en la huella. ¿Qué hicimos aquí? Entonces se lograron identificar todas las fuentes de consumo, tanto la subterránea, superficial, agua lluvia, acueducto. Se determinó la cantidad de agua que se consume por cada una de las fuentes. Se identificaron cuáles eran las materias primas, porque esto va muy ligado en todo el proceso y en todo el cálculo de la huella. Y al final entonces se realizó el balance de agua de todo el proceso. Entonces la idea es que las empresas que se quieran meter en este tema, es muy importante que tengan esa línea base para poder seguirla calculando y de esta manera entonces tener ese indicador y saber cuánto va a ser la reducción anual de cada una de estas huellas que se calculen. Lo mismo pasaría con la huella de carbono. Bueno, aquí ya les vamos a contar entonces cómo lo hacemos y qué herramientas son las que utilizamos para poder llevar a todas las empresas a estos casos de éxito y que tengan unas herramientas y un sistema sólido para poder ser sostenibles en el tiempo. La idea de la sostenibilidad no es solo mostrar cosas, sino que en realidad todo lo que se haga sí sea sostenible. Yo mantengo mi sistema, todo lo que tengo en el tema de gestión ambiental que opere, que siga funcionando, que nada se me caiga, que no se me generen riesgos. Vamos a hablar sobre el diagnóstico ambiental, en qué consiste. Tenemos otra herramienta que es el SIAM, que es el Sistema de Información Ambiental, y el tema de las matrices, que es algo muy importante. Entonces, aquí hay unas imágenes de lo que nosotros hacemos en cuanto al diagnóstico ambiental que hacemos en cada una de las empresas. Aquí las calificamos en 4 riesgos: si está en riesgo operacional, si está en una gestión básica, si está en una gestión consciente o si está en una gestión eficaz. De acuerdo a estas 4 categorías, las evaluamos con unos porcentajes, donde de 0 a 20 es la más básica, pues es la gestión que está en riesgo, y de 70 a 100 ya sería una gestión muy eficaz. Y al final entonces entregamos este resultado en el cual la empresa se logra dar cuenta cómo está en su gestión ambiental. Entonces, de acuerdo a esta línea de base que se levanta de cómo está la empresa en la gestión ambiental, empezamos a trabajar, se levanta un cronograma de actividades en la cual entonces se tiene un plan de trabajo para ya mirar si en 6 meses, en un año, este porcentaje que tenemos en un 50, 60, 70%, se puede lograr al menos a un 80 o a un 90%.
Aquí en el ejemplo les mostramos una evaluación que hicimos de una empresa también muy reconocida que es Color Química. Ellos están muy bien en su gestión ambiental. Vemos que aquí la calificación les dio eficaz. Entonces, por lo tanto, con ellos ya vamos a empezar a trabajar es un sistema de sostenibilidad. Como les dije de los dos últimos casos, después de pasar por todo este tema de riesgo operacional, de ser eficientes con los procesos, pues ya vamos a un reconocimiento. Entonces, esto es lo que consiste el diagnóstico ambiental. Entonces, aquí vemos dos herramientas que tenemos muy buenas para manejar el tema de la gestión ambiental y es el sistema de información ambiental, donde ingresamos todos los indicadores del sistema: consumo de agua, consumo de energía, generación de residuos, todas las comunicaciones que me llegan de la autoridad ambiental. Entonces, así mes a mes yo voy monitoreando cómo es que mi gestión ambiental se está manejando. Para hacer el registro RUA, por ejemplo, esta información es muy importante y ahí voy dateando entonces todo esto. Otra herramienta súper importante es la matriz legal y la de aspectos impactos. Con la de aspectos impactos yo logro identificar cuáles son mis entradas y salidas y de acuerdo a esto sé qué es lo que más debo impactar en mi proceso. Entonces, aquí tenemos ese esquema en el cual les mostramos entonces que una entrada es todo lo que tenga que ver con materias primas, las salidas es todo lo que se me genere residuos, emisiones, y de acuerdo a todos esos aspectos que yo encuentro en mi proceso, ahí ya me voy a la matriz legal e identifico cuáles serían entonces la normatividad aplicable. No sé, Olgui, si quieres complementar algo acá. Sí, yo quiero contarles que en la mayoría de los casos de éxito que nosotros les contamos, con quien nos relacionamos era o con el director de operaciones, o con el de recursos humanos, o con el director de planta, o el encargado de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? O sea, hicimos y hacemos equipo con quien interactuamos en la organización. Nosotros nos volvemos parte de la organización y ahí entendemos realmente las necesidades desde nuestra experiencia, desde nuestro conocimiento, con la estrategia de sostenibilidad como la tenemos entendida y diseñada en Ambientalmente. Y arrancamos desde una gestión del riesgo para llegar a niveles de sostenibilidad, de reconocimiento, en donde se pueden buscar certificaciones o se puede buscar de pronto pues otros escenarios de mostrarse. Damos las gracias por su participación. Si quieren saber cómo lo hacemos, si quieren conocer cómo están las cosas en su organización, nos pueden contactar. En la diapositiva número 19 encuentran la información de Carolina y mía y estamos para crecer, para seguir juntos y que realmente seamos un país de empresas sostenibles. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.